Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de USB News, el espacio informativo del análisis jurídico. Les saluda Valentina junto a mi compañera Sofía y hoy traemos el desarrollo de una edición especial dedicada a un tema fundamental del derecho procesal, la carga de la prueba, conocida como onus probandi. Veremos la posición del legislador en la tutela C086 de 2012, redactada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien es un miembro destacado de la Corte Constitucional de Colombia. La decisión fue emitida por la Corte Constitucional, es la institución más importante del sistema judicial. La sentencia se pronunció el 15 de marzo de 2016. En esta ocasión nos centraremos en el papel que tiene el juez en la distribución de la carga de la prueba y cómo esto impacta en el derecho en la tutela judicial efectiva en Colombia. Hechos relevantes. Se cuestiona la normatividad sobre la carga de la prueba y cómo se debe distribuir esta carga entre las partes en un proceso judicial. La Corte Constitucional tuvo que examinar el artículo 167 del Código General del Proceso, que establece que, por regla general, la carga de la prueba recae sobre la parte que alega un hecho. Esto es de gran importancia, porque la verdad procesal se destaca en algunos casos, la asimetría entre las partes que puede dificultar la búsqueda de la verdad material, dando lugar a la necesidad de una carga dinámica de la prueba. Hay que explicar también que la carga dinámica de la prueba permite redistribuir la carga de probar en función de quién tiene mayor facilidad de hacerlo y es basada en el principio de solidaridad, equidad y buen hacer procesal. La carga dinámica surge para evitar la rigidez del onus probandi, regla general que dice que quien alega debe de probar lleve a situación de injusticias. Un ejemplo de esto puede ser como cuando un paciente demanda a un médico por daños que tuvo derivados de una cirugía estética que tuvo ciertas complicaciones. Alega que en ningún momento fue informada adecuadamente de los riesgos que correría al hacerse este procedimiento, ni tampoco firmó un consentimiento informado. Es por esto que el juez tendría que exigirle al médico aportar el historial clínico y el consentimiento informado de la paciente, ya que la carga dinámica de la prueba, como ya lo dije anteriormente, recae en quien tenga mejores condiciones de probar un hecho, ya que es su responsabilidad conservar el historial clínico de la paciente, así como el consentimiento informado debidamente diligenciado. Él es quien tiene el acceso a estos documentos y a los registros del procedimiento realizado. Posturas a favor de la carga dinámica de la prueba. Algunos defensores, como la Universidad Santo Tomás y el Instituto Colombiano del Derecho Procesal, argumentan que la carga dinámica es necesaria para garantizar la justicia, asegurando que las partes en desigualdad procesal reciban el mismo trato. Posturas en contra de la carga dinámica de la prueba. Algunos actores judiciales han manifestado reparos frente a la imposición obligatoria de la regla de la carga dinámica de la prueba, al considerar que su aplicación automática pueda generar inseguridad jurídica, dilaciones en los procesos y en ciertos casos vulnerar el principio de igualdad procesal. En particular, estos actores sostienen que la distribución de la carga probatoria debe mantenerse como una herramienta discrecional del juez, quien, en base a las particularidades del caso, evalúa si es necesario apartarse de la regla estática tradicional. Existe carga dinámica de la prueba en Colombia, aunque la carga dinámica de la prueba en Colombia no nació de forma explícita en la legislación colombiana a partir del Código General del Proceso en el año 2012 y la interpretación progresiva de la Corte Constitucional. Se incorporó la carga dinámica de la prueba, es una herramienta válida y necesaria en el sistema judicial, ya que ese principio lo que busca es que los procesos sean justos,
reconociendo que no todas las partes están en igualdad de condiciones para probar lo que dicen, y eso permite redistribuir esa carga según la realidad del caso. La incorporación y el reconocimiento de la carga dinámica de la prueba en el ordenamiento jurídico colombiano representa un avance fundamental en la búsqueda de un proceso más justo, equilibrado y garantista. El Código General del Proceso, aunque no menciona expresamente la carga dinámica de la prueba, permite su aplicación a través de una lectura flexible del artículo 167, respaldada por la Corte Constitucional. Esto demuestra una evolución del derecho procesal hacia una visión más realista de los conflictos judiciales, donde el juez ya no limita a ser un espectador, sino asume el rol activo para garantizar la verdad material y proteger los derechos fundamentales. Conclusiones: la sentencia C-086 del 2012 representa un hito importante en el desarrollo del derecho procesal colombiano, ya que da un enfoque más flexible y justo al tema de la carga de la prueba, aunque en el artículo 167 del Código General del Proceso establece una regla general que quien afirma un hecho debe probarlo. La Corte Constitucional explicó que esa forma no debe entenderse como una regla rígida o inflexible, sino que debe ser interpretada conforme a los principios constitucionales como el derecho al debido proceso, la igualdad entre las partes y el acceso real, efectivo a la justicia. En esa línea, la Corte reconoció que en ciertos casos no basta con aplicar mecánicamente la regla general, ya que con hacerlo podría generar situaciones de injusticia, especialmente cuando hay una desigualdad evidente entre las partes. Por eso introduce el concepto de la carga dinámica de la prueba, entendida como la posibilidad de que el juez, según las circunstancias del caso, puedan redistribuir la carga probatoria y exigirla a las partes que realmente se encuentren en mejores condiciones de probar un hecho determinado. Esta decisión es muy importante porque reconoce que en la vida real no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma información, a los mismos documentos o a los mismos recursos necesarios para probar lo que dicen. Otro punto clave que resaltar en esta sentencia es que el juez ya no debe actuar como un simple espectador del proceso. La Corte señala que el juez tiene un papel activo y que debe usar herramientas como la carga dinámica de la prueba para garantizar que el proceso cumpla realmente con su función de resolver conflictos de forma justa y con base en la verdad. Esto implica que debe evaluar cada caso concreto, analizar cuál de las partes está en mejores condiciones para probar y tomar condiciones razonadas en búsqueda de un equilibrio procesal. En conclusión, la sentencia C-086 de 2012 permite avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y humano. Reconoce que no basta con aplicar las normas de forma literal, sino que es necesario implementarlas como base en la realidad de las personas y en los principios constitucionales, al permitir que se redistribuya la carga dinámica de la prueba. Cuando sea necesario, se evita que las desigualdades entre las partes terminen afectando el resultado del proceso y se refuerza la idea de que la justicia debe ser asequible, razonable y adaptarla a las circunstancias de cada caso. En nuestra segunda emisión del día de hoy tenemos la sentencia SC 9091 de 2017, la cual inició el 28 de junio de 2017 y finalizó el 29 de marzo de 2017, con el magistrado a cargo Ariel Salazar Ramírez, de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. En esta sentencia se resuelve un recurso extraordinario de casación impuesto por Luzmeri Zambrano Acevedo y otros familiares del menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano contra la EPS Sanitas por negligencia médica durante el parto del menor, que resultó en daños neurológicos muy graves.
Buenas noches, queridos televidentes, les habla Daniela Sierra y en la noche de hoy estaremos hablando sobre los hechos que ocurrieron en la sentencia SC 9193 de 2017. En junio de 2007, Luz Zambrano, una mujer afiliada a la EPS Sanitas, acudió 3 veces a la Clínica Colombia por fuertes dolores y signos de parto. Sin embargo, los médicos no detectaron el sufrimiento fetal ni actuaron a tiempo. Su primera visita fue el 19 de junio, en el cual le diagnosticaron actividad uterina irregular, pero no le hicieron exámenes como tacto vaginal o monitoreo. En su segunda visita, que fue el 20 de junio, en la madrugada le dijeron que era un lumbago y la enviaron a su casa simplemente con analgésicos. Y en su tercera visita, que fue el 20 de junio en la tarde, reportó ausencia de movimientos, pero aún así no le practicaron una cesárea. Juan Sebastián, el bebé, nació al día siguiente con asfixia severa y una parálisis cerebral y daño neurológico permanente. Hoy, a sus 16 años, depende de oxígeno, terapias y cuidados las 24 horas del día. La familia de Juan demandó a la EPS Sanitas por negligencia médica y por daños y perjuicios. Uno de los principales argumentos de la entidad demandada de la EPS Sanitas fue que los demandantes no cumplieron con su carga probatoria ni con el nexo causal. Ellos dicen que los daños causados a la salud del menor no fueron necesariamente ocasionados por la atención médica retardada y defectuosa. Además, indican que la EPS tiene una obligación netamente administrativa, financiera, más de organización y distribución de los recursos que garanticen que las personas sean atendidas. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley 100, la EPS cumplió entonces todas las obligaciones que le correspondían y, en consecuencia de eso, no tiene responsabilidad sobre los hechos que la acusan. Adicionalmente, consideran que las pretensiones son exageradas porque el lucro cesante de los ingresos que se prevé tendría el menor en el futuro no tienen bases razonables. También que deben de tener presente el caso fortuito, puesto que la gestante no presentó síntomas que permitieran hacer un diagnóstico preventivo. Sin embargo, no es que no fuese imprevisible, sino que fue mal diagnosticado en su momento. Si se hubieran realizado exámenes a tiempo, se habría detectado el sufrimiento fetal y se habría practicado una cesárea de emergencia para evitar el daño cerebral del bebé. La decisión de primera instancia, el juez civil, dio como resultado que el juez negó las pretensiones de los demandantes. El juez argumentaba que no se demostró la culpa de la EPS Sanitas en la atención médica. Los síntomas de la gestante, el dolor lumbar, la actividad uterina irregular, no eran indicativos de sufrimiento según el ginecólogo Andrés. También restó credibilidad al testimonio del neuropediatra Francisco Aldana, el especialista. En obstetricia no hubo prueba del nexo causal entre la atención médica y el daño menor. La decisión del Tribunal Superior en segunda instancia, como resultado, confirmó el fallo de primera instancia. Argumentaba el juez que validó la opinión del ginecólogo Andrés, que era vinculado a la EPS, sobre la normalidad de sus síntomas. Consideró que la ausencia de movimientos fetales y el meconio en el cordón umbilical no eran señales inequívocas de negligencia. Insistió en que no se probó el nexo causal. La casación se compone de 4 cargos. El primer cargo es porque el tribunal no valoró de forma conjunta las declaraciones técnicas de los médicos Andrés Carmayad y Francisco Aldana, ignorando que las actividades uterinas irregular eran un signo de sufrimiento fetal que requería cesárea. Aquí se omitieron pues las pruebas de la historia clínica del 19 de junio de 2007 y el concepto del doctor Aldana Valdés. El segundo cargo es que el tribunal no analizó adecuadamente los síntomas de la paciente, es decir, el dolor punzante lumbar y junto con la actividad uterina irregular que indicaban anormalidad y requerían atención médica diligente. Pruebas omitidas, la historia clínica y testimonios técnicos. El tercer cargo, el tribunal consideró que solo en la tercera consulta hubo ausencia de movimientos fetales cuando desde la primera consulta
existían signos de sufrimiento fetal. Las pruebas omitidas fueron la historia clínica y conceptos de médicos que señalaban la necesidad de intervención inmediata. Y el cuarto cargo, el tribunal no valoró en conjunto la historia clínica y los testimonios técnicos que demostraban la demora en los procedimientos médicos y su relación causal con el daño cerebral del menor. La Corte Suprema cuestiona de manera profunda la forma en la que los jueces de instancia valoraron todo el material probatorio. Indica que omitieron hacer una lectura conjunta de las pruebas y que desatienden todos los estándares de valoración racional que se exigen en el ordenamiento procesal colombiano. Todos estos 4 cargos que van a casación denuncian un error precisamente de no hacer una valoración conjunta de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo que la Corte decide explicar la sana crítica de la siguiente forma. Acá en Colombia tenemos un sistema dispositivo donde la finalidad del proceso es llegar a la verdad y obtener justicia. Por lo tanto, no se podría seguir viendo el proceso judicial solo como algo formal, donde lo único que importa sea cumplir el procedimiento y ya. La valoración racional de la prueba hace que los jueces tengan la obligación de motivar razonadamente las decisiones que toman sobre los hechos. El principio de la sana crítica es ese parámetro para que el juez haga esa valoración, y las valoraciones que hace el juez deben partir de la lógica, de experiencias o de conocimientos científicos, técnicos, y excluyendo, claro, principalmente todo lo que son perjuicios o sesgos personales. Por ejemplo, uno de los puntos más relevantes del fallo fue el análisis que se hizo de 2 testimonios de especialistas, un ginecólogo y un neurólogo pediatra. Mientras que los jueces de primera instancia desestiman el testimonio del segundo, el neurólogo, por no ser un experto en obstetricia, la Corte hace la corrección de esa valoración, notando que las conclusiones de este no solamente eran coherentes y detalladas, sino que también coincidían con todos los elementos del expediente, de la historia clínica y del informe del nacimiento de Juan Sebastián. La decisión de la Corte y consideraciones sobre la carga de la prueba. La primera decisión de la Corte es que la Sala de Casación Civil revocó las sentencias previas, la primera y segunda instancia, y condenó a la EPS Sanitas por responsabilidad civil extracontractual, debido a la negligencia médica en la atención del parto de Luz Mary Zambrano, que generó daños irreversibles en el menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano, la parálisis cerebral, encefalopatía y entre otros. La violación de la Lex Aris, protocolos de los médicos basados en la evidencia científica, al no realizar la cesárea oportuna sobre el menor. La responsabilidad directa de la EPS por garantizar la calidad del servicio de la salud en el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia consolidada. La carga de la prueba. ¿Quién debía aportarla y por qué? Bueno, el caso gira en torno a la distribución de la carga probatoria en responsabilidad médica. La Corte dijo lo siguiente. Las excepciones de la EPS Sanitas y su rechazo a la demanda de Sanitas alegó la ausencia de prueba del nexo causal, que los actores no demostraron que la negligencia causó el daño, el cumplimiento de los protocolos que actuó dentro de los estándares médicos. La Corte desestimó estos argumentos porque la historia clínica y los peritajes demostraron omisiones graves. No se practicaron exámenes claves, el tacto vaginal, el monitoreo fetal. Se ignoraron síntomas de alarma, la actividad uterina irregular, el dolor lumbar, la ausencia de movimientos fetales. La EPS no acreditó que hubiera seguido los protocolos y esta es la carga dinámica. La inversión de la carga probatoria en la responsabilidad médica. La Corte aplicó el principio de la facilitación probatoria. Los demandantes, la familia del menor, probaron el daño y la relación temporal entre la atención médica y las secuelas de la EPS. Como garante de la calidad del servicio, debió demostrar que actuó sin culpa. La jurisprudencia sobre la responsabilidad de la EPS. Al no hacerlo, se presumió su responsabilidad por deficiencia en el servicio. Tradicionalmente, la carga de la prueba se regía por el artículo
177 del Código de Procedimiento Civil en su momento. Hoy el artículo 167 del Código General del Proceso dice que le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Esto significa que cada parte tiene que probar lo que está afirmando. Si demandas, debes de demostrar los hechos sobre los cuales estás basando tu reclamo. En esta sentencia, la Corte va un poquito más allá de ese modelo tradicional y habla de la dinamización de la carga probatoria como carga dinámica. Este principio dice que la prueba debe aportarla quien esté en las mejores condiciones para hacerlo, independientemente si es el demandado o el demandante, buscando equilibrar un poquito los procesos en donde hay una evidente desventaja en cuanto al acceso a la información. La Corte distingue dos momentos clave. La valoración formal, que consiste en verificar que la prueba sí sea válida legalmente, que se haya practicado en el momento procesal que correspondía y que cumpla con todos los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad. Y la valoración material, que aquí es donde se analiza ya el contenido de la prueba con base en todas las reglas de la sana crítica, incluyendo las reglas de la lógica, que no tenga ninguna contradicción, que sea coherente, las de la experiencia, del conocimiento científico y pues los demás protocolos técnicos que sean adaptados pues en cada disciplina. Esto significa que un juez no puede solo llegar y desechar una prueba válida sin una motivación razonada. La Corte encuentra que tanto el tribunal como el juzgado de primera instancia valoraron mal las pruebas, no solo porque no aplicaron la carga dinámica, sino porque no analizaron debidamente todos los elementos, como la historia clínica, los dictámenes médicos, que no solamente demostraban la negligencia, sino que incluso menciona una violación indirecta de la ley sustancial. Esta sentencia sienta un precedente clave en la responsabilidad de la EPS, pues se reafirma que la EPS no puede eludir su obligación de supervisar la calidad médica, alegando solo que administran recursos. Su responsabilidad es directa. Otra es la valoración probatoria en casos médicos, ya que establece que los jueces deben basarse en evidencias científicas y no en testimonios parcializados. Y la otra es la prevención de negligencia obstétrica. Refuerza la obligación de seguir protocolos de atención al parto, así evitando daños que pueden ser prevenidos. Bueno, ya como conclusión, la Corte Suprema revoca las decisiones anteriores y condena a la EPS Sanitas al pago de la indemnización reclamada, garantizando así una reparación integral a la familia afectada. Esta sentencia no solamente hace justicia en el caso concreto, sino que también fortalece el marco de la protección a los pacientes y sienta bases para futuros litigios en mala práctica médica y de responsabilidades de las entidades de salud.